que me acaban de señalar se llama el nervio cigomático temporal. Pero el modelo no tiene el otro que está bajando, que sería el nervio cigomático facial. Entonces miren acá, por favor, en el tablero. Lo que estamos mirando es aquí. Ese nervio que ustedes acaban de ver está subiendo. Ese sería el cigomático temporal. Pero hay otro que también baja, que el modelo no lo muestra. Se llama el cigomático facial. O sea que esos dos nervios, cigomático temporal y cigomático facial, pero el modelo solamente muestra el cigomático temporal. ¿En qué región o qué territorio trigeminal están? Están en el territorio del nervio maxilar. El territorio del nervio maxilar. Entonces, nervios cigomático temporal y cigomático facial. El del modelo es cigomático temporal. Si hubiera uno que estuviera a ese mismo nivel, pero bajando, sería cigomático facial. Y como ustedes ven, va el nervio solo, no hay ninguna arteria que lo acompañe. Recuerden que aquí en este espacio aprovechan para tomar fotos, editar, colocarle nombre. Yo todavía no me he decidido cómo va a ser el parcial, no sé si lo voy a hacer en papel, no sé si lo voy a hacer en Braille Space, no sé si lo voy a hacer con modelos, no sé si lo voy a hacer con imágenes, pero dentro de las probabilidades es que yo pueda utilizar los modelos. Entonces vamos a aprovechar el espacio. Igual, sea modelo, sea papel, sea en plataforma, nos va a ir bien, ¿cierto? Entonces nos va a ir bien. Es como cuando uno, la pareja le dice, que a uno, por ejemplo, a uno como hombre le diga a la novia, venga que el viernes por la noche le tengo una sorpresa, yo ese día me perfumo, compro calzoncillos nuevos, le hago peluquear. O si es la mujer que le dice el novio, el sábado por la noche le invito a salir y le tengo una sorpresa, uno espera que sea algo bueno, porque así me dice, le invito porque le tengo algo, uno no espere, le voy a terminar, mira, le presento a mi mozo, entonces no espera uno nada de eso, sino algo bueno, algo bueno. ¿Listo? Entonces, el día parcial, algo bueno va a pasar. Vamos a hacer lo siguiente, un nervio y una arteria por delante del pabellón auricular que están subiendo casi que verticalmente al cuero cabelludo. Vamos a identificarlo. Bien. Así es el aurículo temporal o de la arteria. Arteria y lo ¿cuál sería? En la manera que está la lo ven a subir. Aurículo temporal, pero entonces sería las auriculares. ¿Allá qué tenemos? Listo. La arteria es bastante gruesa. Esa es la arteria temporal superficial toda. Es una de las dos ramas terminales de la carótida externa. Pero ahí es temporal superficial. ¿Y el nervio? Es el nervio auriculotemporal. El nervio auriculotemporal. Equipo. El nervio aurículo-temporal, ¿en cuál de los tres territorios trigeminales está? En el mandibular. En el mandibular, porque está subiendo por aquí. Entonces, el nervio aurículo-temporal es del territorio mandibular. Presten atención. Ahora dejamos de lado la atención en el modelo y la colocamos acá en el tablero. El nervio auriculo-temporal, como hijo del trigémino, es un nervio sensitivo. O sea que ese le da sensibilidad a la parte superior del pabellón auricular, es decir, aquí donde está la fosa triangular, el antihélice, la cruz del hélix, y le da sensibilidad a toda esta parte del cuero cabelludo. Esto, es decir, a la piel que está cubriendo la fascia del músculo temporal. Entonces, el nervio auriculotemporal, como hijo de la división mandibular del trigémino, es un nervio sensitivo. Pero, además de eso, el nervio auriculotemporal vehicula axones parasimpáticos y eso es lo que voy a proceder a explicar acá. Vamos a hacer una representación acá del tallo cerebral, lo voy a esquematizar el lateral.
colículo superior, colículo inferior, velo medular superior, cuarto ventrículo, puente, mesencéfalo y bulbo raquídeo. Entonces pasa lo siguiente, en el bulbo raquídeo hay un grupo de neuronas que están formando un núcleo. Ahí voy a representar una neurona. Entonces, este núcleo se conoce con el nombre del núcleo salival inferior. ¿Qué tiene el núcleo salival inferior? Neuronas parasimpáticas preganglionares. Y esas neuronas parasimpáticas preganglionares, como su nombre lo dice, salivación, estimulan la secreción de saliva. Estimulan la salivación, pero la salivación parotídea. O sea, el núcleo salival inferior del bulbo raquídeo es el núcleo encargado de hacer que la glándula parótida incremente la producción de saliva. Perfecto. Resulta que, ¿se acuerdan de la configuración externa del tallo cerebral? ¿Sí? Sí. Ok. Línea media. Línea media. Porque ahorita voy a hablar de dos partes. Aquí tendríamos, supongamos, el bulbo raquídeo. En todo el centro del bulbo raquídeo aparece algo que se llama el surco medio anterior. A los lados del surco medio anterior del bulbo raquídeo, ¿cómo se llaman las dos prominencias que hay? Por donde se da la decusación motora. Las pirámides. Lateral a las pirámides, otras prominencias más pequeñas en forma de grano de café. Las olivas. Lateralmente a las olivas, el pedúnculo cerebeloso inferior, que comunica el bulbo con el cerebelo. Luego, por encima del bulbo, ¿qué tenemos? El puente. El surco medio anterior del bulbo raquídeo en el puente se vuelve un poco más ancho y le vamos a llamar el surco basilar, porque a la cara anterior del puente se le llama la región basilar y a los lados del puente aparece entonces el pedúnculo cerebeloso medio. Listo. El surco que delimita el puente del bulbo sería el surco bulbo protuberancial o surco protuberancial inferior. Y por encima del puente está el mesencéfalo. Y en la cara anterior del mesencéfalo aparecen dos columnas llenas de axones que se meten a los hemisferios cerebrales y se llaman los pedúnculos cerebrales. En medio de los pedúnculos cerebrales, los dos nervios ópticos se unen y forman el quiasma óptico. Y del quiasma óptico se originan las cintillas ópticas que abrazan los pedúnculos cerebrales. Aquí ya tendríamos por detrás del quiasma óptico el infundíbulo, la región tuberal del hipotálamo y los cuerpos mamilares. Ok. Pues pasa y acontece lo siguiente. Exactamente este punto, ¿entre quién y quién? Entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior aparece este surco que se llama el surco posolivar. Del tercio superior del surco posolivar sale el nervio glosofaringeo. Del tercio medio del surco posolivar, el vago. Y del tercio inferior del surco posolivar, la raíz craneal del accesorio. Por encima de la oliva, este espacio se llama la fosa supraolivar. Y por la fosa supraolivar sale el septum. ¿Listo? A continuación voy a tomar como referencia el noveno. En el bulbo raquídeo, por eso es que el núcleo salival inferior está en el bulbo raquídeo. Voy a representar entonces aquí la salida del nervio glosofaringeo. Entonces, en su trayecto, tan pronto sale el nervio glosofaringeo, él tiene dos ganglios. Un primer ganglio que se llama el ganglio superior. Luego el ganglio
inferior y sigue siendo nervio glosofaríngeo. El ganglio superior del glosofaríngeo y el ganglio inferior. Ambos ganglios del glosofaríngeo son ganglios sensitivos. Y el núcleo salival inferior es parasimpático. Entonces, ¿qué hacen los axones del núcleo salival inferior? Salen del glosofaríngeo, entendemos que van a pasar por los ganglios, pues tienen que pasar, pero no van a hacer sinapsis. Luego estos axones parasimpáticos preganglionares se desprenden desde el ganglio inferior. O sea que del ganglio inferior del glosofaríngeo sale un ramo del nervio glosofaríngeo, pero con axones parasimpáticos y con axones sensitivos. Y ese nervio se va a llamar el nervio timpánico, conocido como el nervio de Jacobson. O sea que el nervio timpánico de Jacobson es un hijo ¿de quién? Del glosofaríngeo. Y el nervio timpánico de Jacobson mezcla dos tipos de axones. Entonces, mezcla axones sensitivos y mezcla axones parasimpáticos. ¿Por qué se llama nervio timpánico? Porque se va a la cavidad timpánica. ¿Y cuál es la cavidad timpánica? Es el mismo oído medio, donde está el martillo, el yunque y el estribo. Entonces lo voy a representar aquí como una cajita. Pues ahí tiene una representación del oído medio. O sea que al oído medio, ¿quién le entra desde abajo? El nervio timpánico. ¿Y ese nervio timpánico qué hace en el oído medio? Forma un plexo. ¿Qué se llama? El plexo timpánico. O sea que el nervio timpánico luego forma el plexo timpánico. Por lo tanto, el plexo timpánico es un hijo ¿de quién? Del glosofaríngeo. Y el plexo timpánico es una mezcla de axones sensitivos y parasimpáticos. ¿Voy explicando bien hasta ahí? Lo sensitivo, ¿en dónde se queda? En el oído medio. O sea que cuando ustedes tengan un paciente que les llegue con dolor de oído, ustedes hagan la otoscopia y vean que el tímpano está enrojecido, pues ustedes, porque el tímpano sano no es blanco, el tímpano sano es como la superficie de la mesa, es de un color gris claro, ese es un tímpano sano. Cualquier cambio de coloración del tímpano diferente a gris es un indicador de una otitis media aguda. Y cuando hay otitis media aguda, ¿qué le pasa al oído? Duele. No vayan a cometer el error de decir que cuando un paciente tiene dolor de oído es el nervio trigémino, porque sabemos que el dueño de toda la sensibilidad en la cabeza es el trigémino, pero en el oído medio, ¿quién es el dueño de la sensibilidad? El glosofaríngeo. O sea que cuando hay dolor en el oído medio, ¿quién capta todo ese dolor? Primero el plexo timpánico. ¿Hacia dónde lo lleva? Nervio timpánico, nervio glosofaríngeo, y luego se vaya para unos núcleos. Listo. En el plexo timpánico, ¿qué información se agotó? Lo sensitivo. ¿Pero qué quedó sobrando? Lo parasimpático no hace estación en el oído medio. Lo parasimpático se sale del oído medio. Y aquí el nervio cambia de nombre. Entonces le vamos a llamar el nervio petroso menor, porque el mayor viene del facial, el menor viene del glosofaríngeo. O sea que al oído medio el nervio que llega como timpánico, y el que sale como petroso menor. El que llega, que es el timpánico, llega sensitivo, parasimpático, y el que se sale es solo parasimpático y se llama petroso menor. Supongamos que este salón de clase es el oído medio. El nervio timpánico llega desde abajo y el petroso menor sale hacia arriba. Entonces, si nosotros rompiéramos el techo y estuviéramos asomando la cabeza hacia arriba, ¿a dónde estaríamos llegando? ¿Qué hay por encima del oído medio? Si este salón de clase es el oído medio y rompemos el techo, ¿a dónde llegaríamos arriba? ¿A la fosa? No, porque la fosa temporal es por fuera. Es por debajo.
A ver, acuérdense que el oído medio está excavado dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Si rompemos hacia arriba, llegamos a la cavidad craneal. Exactamente, llegamos a la fosa craneal media. Por encima del oído medio está la fosa craneal media. O sea que el nervio petroso menor, cuando abandona el oído medio, llega a la fosa craneal media. ¿Y se acuerdan que en la fosa craneal media hay 3 huequitos? ¿Cuáles? El foramen oval 1, redondo mayor o rotundo 2 y el espinoso redondo menor 3. Pues resulta que en la fosa craneal media, este nervio petroso menor se va a buscar el foramen oval. ¿Y el foramen oval en dónde desemboca? Si no, se perdió la clase del martes. En la fosa infratemporal, muy bien. Foramen oval comunica la fosa craneal media con la fosa infratemporal. O sea que el nervio petroso menor va a pasar del oído medio a la fosa craneal media. Y de la fosa craneal media a la fosa infratemporal a través del foramen oval. ¿Por qué agujero entra? Por un hiato que se llama el hiato timpánico y sale por un orificio que se llama el hiato del nervio petroso menor. O sea que el oído medio tiene una perforación abajo y una perforación arriba. ¿Qué otro nervio pasa por el foramen oval? El nervio mandibular. Entonces voy a repetir aquí el nervio mandibular. El nervio mandibular, la división mandibular del trigémino. Cuando vimos la división mandibular del nervio trigémino en la fosa infratemporal, yo les mostré a ustedes un ganglio pegado al nervio mandibular exactamente por debajo del foramen oval. Exactamente, pues. El nervio mandibular tiene pegado a él un ganglio, que es el ganglio óptico. Este ganglio óptico es un ganglio parasimpático, pero posganglionar. Es decir, aquí yo tengo cuerpos de neuronas posganglionares. Y estas neuronas parasimpáticas posganglionares en el ganglio óptico, ¿para quién son? Para estimular la salivación parotidia. Por eso es que el nervio petroso menor tiene que llegar aquí a hacer sinapsis. Y recuerden que la división mandibular del nervio trigémino está saliendo ese nervio que acabamos de ver, el nervio aurículo temporal. Entonces, lo que hace la neurona postganglionar parasimpática del ganglio óptico es que sus axones, ¿por dónde salen? Por el nervio aurículo temporal. ¿Y a dónde se van? Estaría más decir entonces que el nervio trigémino en su porción mandibular vehicula al glosofaringio. Es que eso es lo correcto, está bien dicho. Así es. Cuando usted compra por Mercado Libre, voy a poner un ejemplo, compró una loción por Mercado Libre, entonces, y el proveedor de esa loción está en Bogotá, pero usted le lleva eso, servientrega a la puerta de su casa. Cuando le están entregando la loción en la puerta de su casa, ¿se le está entregando servientrega? No, se le está entregando el proveedor al cual usted se la compró. Supongamos, la Riviera. Entonces usted compró eso en la Riviera de Bogotá, pero le llegó servientrega. A usted no le está entregando servientrega, a usted le está entregando la Riviera. ¿Servientrega qué es? Es un servicio de mensajería, de transporte. A la glándula parótida, ¿quién le está inervando? El glosofaringio desde el núcleo salival inferior. Pero ¿quién le está sirviendo de mensajería?
El nervio auriculotemporal, solo que acá no le vamos a llamar servicio de mensajería, sino servicio de vehiculación. ¿Queda claro? Entonces pregunta, ¿dónde se localiza la neurona preganglionar para la inervación parotidia? ¿Dónde se localiza la neurona preganglionar para la inervación parotidia? En el núcleo salival o salivatorio inferior, que está en el bulbo. ¿Dónde se localiza la neurona posganglionar para la inervación parotidia? En el ganglio óptico. Cuando yo digo dónde se localiza la neurona, me refiero al soma o al cuerpo, o sea, origen real. Cuando yo pregunto ¿cuál es el nervio que inerva la glándula parótida? El glosofaringio, porque el que inerva es el dueño de la preganglionar. Pero si en la opción de respuesta no aparece el glosofaringio, ¿cuál podría aparecer? El nervio timpánico, el flexo timpánico o el petroso menor, porque estos son hijos de ¿quién? Del glosofaringio. Pero ¿cuál no debería aparecer? Ni el mandibular ni el auriculotemporal, porque estos no inervan, estos vehiculan. Si la pregunta es ¿qué tipo de axones vehicula el nervio auriculotemporal para la glándula parótida? Postganglionares. ¿Queda claro? Vamos por favor ahora a mirar lo siguiente. Hablemos de la glándula parótida precisamente. Creo que la ubican en el modelo sin problema y ubiquen de la glándula parótida su conducto. ¿Conducto parotídeo o conducto de Stenón? No ubicarlo, esa es una referencia importante ahí en la cabeza. Sí, La parótida, porque la tiroides está más para adentro. La tiroides. Toca ubicar el conducto de este. No, pero no lo están ubicando. No, yo Porque el conducto es este de aquí. Este es el conducto. Míralo aquí. Este es el conducto. ¿Cuál es? Mostrame la vista. Entonces, conducto de la glándula parótida, conducto parótido, conducto externo. No, no quedó de calcutar. Ah, la glándula y el conducto. Una glándula, ¿de qué tipo de tejido está hecha? A ver, el primer nivel de organización del cuerpo humano son los sistemas. El segundo nivel de organización, los órganos. El tercer nivel de organización, los tejidos. Y el cuarto nivel de organización, las células. Quedémonos en el tercer nivel de organización, que son los tejidos. Los tejidos es la materia prima con la cual se hace el cuerpo humano. Si dicen, ¿cuál es la materia prima con la que se edifica este edificio? Hierro, arena, ladrillo, cemento, piedra, madera, vidrio, etc. En el cuerpo humano hay 4 materias primas para hacer todos los órganos y todos esos sistemas. Y esas 4 materias primas se llaman tejidos fundamentales. ¿Cuáles son los 4 tejidos fundamentales? Epiteliales, conectivos, nervioso y muscular. Los 4 tejidos fundamentales son epiteliales, conectivos, muscular y nervioso. Las glándulas están hechas de tejido epitelial, por eso se habla de epitelio de recubrimiento, epitelio de revestimiento y epitelio glandular. ¿Listo? Entonces esa es la respuesta. Están hechos de tejido epitelial y están rodeadas por tejido conectivo. Tejido epitelial rodeadas por tejido conectivo. Pero además de eso, los conductos de las glándulas también pueden tener músculo liso en sus paredes. Eso lo van a ver con el profesor Sebastián. Bien.
Conducto parótido, conducto externo, que primero está abrazando al músculo macetero y luego está perforando al músculo buccinador. Inervación de la glándula parótida, ¿de quién depende? Del glosofaringio. Ahora, hablemos del nervio facial. Dejemos de lado entonces el glosofaringio, ahora centremos un poco en el facial. El nervio facial se origina en el dibujo que le hice acá hace un momento del tallo cerebral, en la fosa supraolivar. O sea, el nervio facial sale exactamente por encima de la oliva. Cuando el nervio facial sale del tallo cerebral, él se va al meato acústico interno, se mete a la porción petrosa del hueso temporal, la atraviesa y luego ¿por dónde se sale? Por el foramen estilomastoideo, o sea, aquí cerca de la mastoides. Por ahí sale el nervio facial, y cuando el nervio facial sale por el foramen estilomastoideo, él se dobla 90 grados hacia adelante y avanza hacia la glándula parótida. La atraviesa pero no la inerva porque ella ya está inervada por el nervio glosofaringio. Y cuando el nervio facial llega a la glándula parótida, el nervio facial se bifurca. Tronco temporofacial y tronco cervicofacial. Del tronco temporofacial salen 3 ramos y del tronco cervicofacial salen otros 3 ramos. Entonces, eso es lo que quiero que miremos ahí en el modelo. Miren que desde el espesor de la glándula parótida se están desprendiendo unos nervios hacia la cara. Entonces, vamos a empezar fácil. Ubiquen un nervio inmediatamente por encima y por debajo del conducto parótido o conducto externo. Los que hay inmediatamente por encima y por debajo. Esos dos nervios. Por debajo. ¿Cuál? Creo que sí. Ese y el de abajo. Arriba. Por el mentoriano. ¿Y dónde estarían? Exacto. Uno y el otro. Y allí. ¿Qué? Uno y el de abajo. Eso. Los dos. El que está arriba, ramo bucal superior del nervio facial. El que está abajo, ramo bucal inferior del nervio facial. Hay veces no son dos, sino que es uno. Cuando es uno solo, generalmente va por debajo del conducto, pero ahí hay dos. Ramo bucal superior y ramo bucal inferior del nervio facial. Esos ramos bucal superior e inferior del nervio facial, ¿qué componente tienen? No, porque el sensitivo era el trigémino. Motores. Estos son motores, o sea que estos son para los músculos de la mímica facial. Ubiquen, por favor, por encima del ramo bucal superior, el ramo cigomático. Miren cómo está llegando a la región cigomática. El ramo cigomático del nervio facial. Porque ese sería el cigomático mayor y acá sí el cigomático menor. Ese de ahí. Y acá el auricular de abajo. Ese es. El mayor es el de abajo. Ese es el cigomático. Menor, ¿cómo es que se llama? Pues, Cigomático y pues que llega al nervio, Lo miran ustedes, está justo sobre la región cigomática, por eso su nombre. Allí. nervio cigomático. Listo. El ramo cigomático, ese es el que inerva, por ejemplo, los músculos cigomáticos mayor y menor, que son de la mímica facial. Más arriba, el ramo temporal del nervio facial. ¿Cuál sería? Ese de ahí. Como que está subiendo a la región temporal. ¿Vale? Este chico sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Y acá cuál sería? Este. Perfecto. Ramo temporal del nervio facial también es motor. Ese inerva, por ejemplo, al vientre frontal del músculo occipitofrontal, al músculo que se llama temporoparietal, al auricular superior, que son todos músculos de la mímica o expresión facial. Ahora, vamos a buscar por debajo del ramo bucal inferior el ramo marginal de la mandíbula.
El que está por debajo del ramo bucal inferior, ¿cuál sería? Ese de ahí. Ramo marginal de la mandíbula, del nervio facial. ¿Cuál sería? ¿El bucal? Ah, claro. El ramo marginal de la mandíbula. Ese de ahí. ¿En qué parte salían eso? ¿Y allá? Ese, no, ese de ahí. ¿Listo? El ramo marginal de la mandíbula. Ese ramo marginal de la mandíbula es, por ejemplo, el que inerva al depresor del ángulo oral, al depresor del labio inferior, al mentoniano. Pregunta: ¿de dónde se origina el nervio mentoniano? No. ¿De dónde se origina el nervio mentoniano? ¿De cuál? Antes, ¿cómo? Del alveolar inferior. Y el alveolar inferior del mandibular. ¿Por qué el nervio mentoniano no puede inervar el músculo mentoniano? Porque el nervio mentoniano es sensitivo, porque es trigémino. Al inervar el músculo mentoniano sería ese que acabamos de ver, el ramo marginal de la mandíbula del nervio facial. Y ahí en el modelo, ese modelo lo hicieron con un error. El siguiente ramo que aparece ahí por debajo del marginal de la mandíbula es el ramo cervical del nervio facial, pero lo hicieron sobre el mentón. Ese se descuelga, es hacia el cuello, sino que el fabricante hizo para tratar de mostrar todos los ramos del nervio facial. Los que hacen estos modelos anatómicos no son anatomistas, generalmente son maestros en artes plásticas, en artes visuales, que hacen basándose en un arte o en una lectura. Por eso los modelos no son de buena fidelidad, excepto los que se han llamado los anatomistas. Él sale por la transición craniocervicofacial a buscar alternativa, pero en teoría ese sería el ramo cervical del facial. ¿Cómo se llama la parte blanda de la oreja? El lóbulo del pabellón auricular. Y por detrás del lóbulo del pabellón auricular, ¿cómo se llama esta parte dura? No. Esta parte dura que se tocan ahí. La apófisis mastoides. Bueno, yo los veo muy quedados en cráneo. La otra semana vamos a repasar cráneo. Yo le había dicho que asesoría el miércoles, ¿cierto? Bueno. Este miércoles o el otro miércoles. ¿Qué viene? La otra semana. Vamos a, es que como ustedes son tantos, voy a abrir un grupo de 4 a 5, otro de 5 a 6 y otro de 6 a 7, y se pueden mezclar como quieran, porque la idea es que por cada grupo máximo 30 personas. Máximo 30, entonces para que todo. Pero pues yo imagino que ustedes en el parcial pues quieren sacar 5, pero quieren aprender. Bueno, a mí también me interesa eso. Entonces yo creo que les voy a dar asesoría martes, miércoles y jueves. Les voy a atender los 3 días para que veamos cosas diferentes y salgamos aquí muchos de en el modelo. Sí, no, yo les envío un form para que hagan la inscripción. Vamos a buscar en el modelo un nervio y una arteria que llegan entre el lóbulo y la mastoides. Entonces ubiquen un nervio así con una arteria. ¿Cuál sería? Veis, esa idea está re buena. Ahorita no le puedo tomar foto, le puedo decir. Acá sería, te muestro y ya le muestro a los compañeros la arteria y el nervio todo este. ¿Ah? Pues si es como artesanía, pues manténgase el mismo canal. Pero si es así como
¿Ya le mostré acá? ¿Listo? La arteria se llama arteria auricular posterior. La arteria auricular posterior. ¿Rama de quién? De la carótida externa. Y el nervio se llama auricular magno o auricular mayor. La arteria auricular posterior y el nervio auricular magno o auricular mayor. Descansen 15 minutos. 10:52, arranco a la